Bien, ahora les voy a explicar el tema número 2 de la materia, que es el mensaje comercial. Para elaborar un mensaje comercial o para elaborar cualquier tipo de mensaje, debemos tomar en cuenta algunas técnicas. Ya les había indicado algunas otras en el primer tema, pero aquí les voy a indicar la técnica 1, 2, 3. Esta técnica nos permite comunicar y transmitir mensajes, ¿no? Que es como todas las técnicas, que son ideas, sentimientos, para expresar fenómenos de forma ordenada. ¿Cuál es su característica? Que tiene tres etapas. La primera etapa se llama sustantivo vocal. El sustantivo vocal es una palabra clave dentro de el texto o el párrafo que estoy analizando. En este caso voy a hacer el ejemplo con una oración. En la oración Pedro realizó un informe para redacción en su casa hasta la medianoche. Vamos a encontrar 6 sustantivos. ¿Cuál de los 6 sustantivos será el más importante? Tenemos, por ejemplo, Pedro, informe, materia, redacción, lunes y medianoche. De estos sustantivos voy a analizar. El primer sustantivo es Pedro, que es el sujeto de la oración. Luego tengo al verbo, que es realizó. ¿Qué realizó? Un informe es el objeto directo. ¿Para qué? Para redacción. Donde en su casa es un objeto circunstancial. Y hasta qué hora, hasta la medianoche, es un objeto circunstancial de tiempo. En base a este pequeño análisis me doy cuenta que lo más importante de todo esto, sobre lo que giran los demás, ya sean sujetos, perdón, sustantivos o algunas otras categorías gramaticales, es el informe. ¿De qué trata en referencia la oración? Del informe. Entonces mi sustantivo focal es informe. De esa forma, sobre esa palabra muchos, eh, voy a hacer girar todo mi texto, ¿sí? Todo mi párrafo, lo que quiera escribir. Luego, la segunda etapa es una idea básica que va a surgir a través de ese sustantivo focal. Eh, Tiene que ser algo que tenga que ver con este sustantivo. Por ejemplo, yo tengo la palabra libro. Esa es, ese es mi sustantivo focal. Quiero hablar del libro. ¿Y qué voy a hablar del libro? Del Día Internacional del Libro voy a hablar. Seguramente voy a encontrar algunos elementos sobre el Día Internacional del Libro. Y en el tercer párrafo debo ampliar ese sustantivo focal y la idea que ya ha surgido y debo empezar a desglosar con algunos detalles como por ejemplo debo mencionar tal vez fechas, nombres, países y demás, ¿sí? Que tienen que ver con mi idea, con mi sustantivo focal. Para ello me he dado el siguiente ejemplo. Ya tengo mi sustantivo focal, es el libro. Los datos que voy a tomar en cuenta son algunas fechas como 23 de abril, lectura, buena ortografía, fluida dicción. Y la idea básica es hablar del Día Internacional del Libro. Entonces voy a desglosar de la siguiente forma mi párrafo. El 23 de abril se recuerda el Día Internacional del Libro. En tal sentido, es necesario que tomemos conciencia de que la lectura es la más grande expresión de formación personal, puesto que con ella se puede obtener buena ortografía y también nos brinda elementos para una fluida dicción, es decir, aporta grandemente a la comunicación oral y escrita. Entonces, eso es lo que yo he podido desglosar en base a los datos que me he dado para mi sustantivo focal y la idea básica. Ahora, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que van a hacer en esta primera parte, vamos a hacer un discurso. ¿Sí? Es muy importante que recordemos eso. Vamos a hacer un discurso tomando en cuenta la fecha asignada. Ustedes ya han trabajado una fecha, tienen datos y tienen elementos sobre cuáles trabajar. Si alguien no tiene su fecha, no va a poder hacer. Yo ya les he advertido que el trabajo es secuencial. Bien, tengo el sustantivo focal, que es el libro. La idea básica es el Día Internacional del Libro. Ya para mi discurso lo voy a distribuir en 3 grandes párrafos. El primer párrafo se llama reseña histórica y voy a transcribirla en este cuadro. El segundo párrafo se llama, en este caso para mí, lectura, porque voy a hablar de la falta del hábito o de hábito lectoral.
En base a la reseña histórica voy a hacer un pequeño análisis sobre la actualidad. Entonces su segundo párrafo va a empezar con actualmente. Pero no olviden que en esta parte de la reseña histórica no es todo transcrito al pie de la letra de lo que han hecho. Les había pedido una hoja y quizá una hoja y media a mucho. Pero aquí no puede ser una hoja o una hoja y media. Es un discurso, chicos. ¿Sí? En un discurso tengo que ser lo más breve posible y dar datos más importantes. Entonces, esto debe estar bien resumido. ¿Sí? De lo que han hecho, deben resumir un poco más. Luego hago un análisis de la actualidad con respecto a la lectura. Actualmente, la lectura es una de las actividades menos realizadas. Ustedes van a, por ejemplo, hablar sobre el Día de la Mujer, van a hablar del Día del Niño, van a hablar del Día del Árbol. Entonces, ¿qué pasa actualmente con los árboles? ¿Qué pasa actualmente con los niños? ¿Qué pasa actualmente con las mujeres? Entonces, de esa forma tenemos que desglosar este párrafo. ¿Sí? Y el último párrafo es el más sencillo, pero no es tampoco el menos importante. Voy a hablar como sustantivo vocal. Sigo hablando del libro, pero mi idea básica es dar un mensaje alusivo al tema. ¿Sí? Y mi mensaje es, la lectura nos prepara para la vida, porque la vida es un libro que se escribe, pero también se lee. Entonces ustedes saquen un mensaje muy emotivo para el último. Con eso debo terminar de forma muy, ¿cómo les digo? A ver, así como que hubiera hecho un buen trabajo y la gente debe estar muy conmovida y a la vez debe haber estado atenta porque este discurso ha sido breve. Bien, entonces eso es lo que deben hacer. Para este mensaje les sugiero que ustedes saquen de algún himno, digamos es el Día de la Madre, hay muchos mensajes alusivos al Día de la Madre, si es el Día del Padre, lo propio. Ahora, si es el himno nacional, por ejemplo, podemos hacer alguna frase de su himno, del himno propiamente, tal vez morir antes que esclavos vivir, no lo sé. Entonces ustedes vean qué frases emotivas pueden usar, que no sean muy largas, pero emotivas que sean, repito, pueden sacar de algún poema, de alguna canción, pero que vaya enlazado, ¿no? Tampoco que se desfase totalmente de todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, después de haber hecho eso, voy a ahora darles los pasos que se siguen para esquematizar bien el discurso. El discurso consta de 4 partes, vamos a decir. El primero se llama el saludo vocativo. El saludo vocativo es un saludo que se da a las personas que están presentes, empezando por orden jerárquico. Es decir, voy a empezar por la persona que tiene mayor rango en autoridad, que es nuestra coordinadora. Luego viene el rector, luego viene el director académico y así sucesivamente. Este saludo va a ser general en todos. Todos van a transcribir lo mismo. Lo que está en rojo no transcribimos, ¿sí? Entonces solamente van a transcribir lo que está en negro. Por ejemplo, ya podemos ponerlo. Luego vamos a colocar un título. Ustedes ya verán qué título le ponen a su discurso. Luego le hacen el saludo que ya por defecto es ese. Y el párrafo 1 es este que está acá. Entonces yo voy a copiar así. Ustedes van a transcribir. Y ese es mi párrafo 1. Mi párrafo 2 es el análisis que he hecho de la actualidad. Entonces voy a venir aquí y voy a pegarlo. Y el párrafo 3 es mi despedida. Entonces solo copio los párrafos. ¿Sí? Los párrafos. Entonces, para la presentación del trabajo, ustedes deben copiar solamente esto. Esto. Sin los títulos que están en rojo, por si acaso. ¿Ya? Voy a copiar a un libro nuevo. A una hoja nueva, ustedes van a copiar a un documento de Word. Lo que está en rojo voy a quitar, miren, no debe estar presente. Entonces mi discurso debe quedar así al final. Solamente lo que corresponde al texto. Listo, una hoja, menos de una hoja. Debo hablar sobre, el saludo vocativo. Luego voy a hablar de la reseña, que es el pasado, la actualidad, que es el presente, y el futuro.
que es el mensaje que le voy a dejar sobre lo que acabo de leer. ¿Está claro? Entonces de esa forma van a realizar todos sus discursos. Lo que vamos a presentar para esto es este trabajo. Al final, esto debe estar transcrito en un documento de Word. Si tienen computadora, háganlo en su computadora. Y si no la tienen, pues háganlo en su celular. También tienen una herramienta que es el Google Documentos de Google. Ahí pueden transcribir y entregarme con sus nombres. ¿Está claro? Entonces esto ya es en transcrito, porque la parte manuscrita está acá. Acá me van a hacer dos partes. Esta parte nomás van a hacer, ¿ya? De esta parte directamente van a trasladar aquí, tomando en cuenta este esquema, ¿no? El saludo vocativo, lo que está en rojo no se anota. Repito, no quiero ver esos rótulos en sus presentaciones finales. Bien, eso es todo.